Imagina un mundo donde las islas aparecen y desaparecen, donde los continentes están distorsionados más allá del reconocimiento y donde ciudades enteras son simplemente conjuradas de la nada. Hoy, vamos a echar un vistazo a 50 mapas que te mintieron y ni siquiera te diste cuenta. Número 50. La proyección de Mercator. Si queremos hablar de distorsión cartográfica, tenemos que empezar con la proyección de Mercator. Creada por el explorador flamenco Gerardus Mercator en 1569, es la proyección de mapa más utilizada en el mundo, pero también es una de las más engañosas. Aunque originalmente fue diseñada para la navegación, preservando ángulos y direcciones para permitir a los marineros trazar rutas en línea recta, distorsiona el tamaño de las masas de tierra a medida que uno se aleja del ecuador. Por ejemplo, Alaska parece tan grande como Brasil, aunque Brasil es casi 5 veces más grande. La distorsión es causada por el aumento de la escala de la proyección con la latitud, haciendo que las regiones cerca de los polos parezcan mucho más grandes de lo que realmente son. Número 49. Número 49. La controversia de la proyección de Peters. En 1972, el historiador alemán Arno Peters presentó una nueva proyección del mapa mundial que provocó un intenso debate. Peters afirmó que su proyección era más precisa que la de Mercator para representar las áreas de tierra, particularmente las de las naciones en desarrollo. La proyección de Peters, también conocida como mapa de área igual, preserva los tamaños relativos de los continentes y países. Esto significa que África y Sudamérica aparecen mucho más grandes en comparación con su representación en la proyección de Mercator, mientras que áreas como Groenlandia y la Antártida aparecen más pequeñas. Peters argumentó que esta representación era más justa y menos eurocéntrica, ya que otorgaba el peso visual adecuado a las regiones a menudo marginadas en los mapas tradicionales. Sin embargo, aunque la proyección de Peters representa con precisión las áreas terrestres, distorsiona significativamente las formas de los continentes y países. Esta distorsión es particularmente notable cerca de los polos y a lo largo del ecuador, donde las masas de tierra parecen estiradas o comprimidas. Como resultado, a pesar de ser políticamente neutral, la proyección de Peters es mucho menos adecuada para la navegación y otras aplicaciones prácticas que requieren una representación precisa de la forma. 48. La disputa fronteriza entre China e India. Cuando se habla de mapas distorsionados, la política suele ser clave. Por ejemplo, los mapas de regiones fronterizas, como la frontera chino-india, a menudo difieren significativamente dependiendo de su país de origen. Esto refleja las disputas territoriales en curso que comenzaron con la Guerra Sino-India de 1962. Estas discrepancias cartográficas destacan cómo los mapas sirven como herramientas poderosas para afirmar reclamaciones políticas y dar forma a narrativas nacionales, algo que seguramente volverás a ver en nuestra lista. Muchas de estas disputas se pueden rastrear hasta los acuerdos fronterizos de la era colonial, como la línea McMahon de 1914, que China nunca ha aceptado. Este conflicto subraya los complejos factores históricos, políticos y culturales que continúan influyendo en los mapas de esta región. Hecho número 47. La distorsión de los grandes lagos. Al igual que con las masas terrestres, muchos mapas del mundo también subrepresentan significativamente el tamaño de los lagos. En ningún lugar es esto más cierto que en los grandes lagos de América del Norte. Estos cuerpos de agua, que contienen un asombroso 21% del agua dulce superficial del mundo, a menudo aparecen como poco más que pequeños puntos en los mapas del mundo, lo que lleva a subestimar su importancia. La realidad es que los grandes lagos son cruciales tanto para los Estados Unidos como para Canadá, y a lo largo de la historia de los países han respaldado extensas industrias de envío y pesca. Número 46. La omisión de Sudán del Sur. Mientras que algunas distorsiones de mapas políticos tienen siglos de antigüedad, otras son más recientes. Cuando la nación de Sudán del Sur ganó la independencia en 2011, muchos mapas tardaron en actualizarse, continuando mostrándolo como parte de Sudán. Este retraso en las actualizaciones cartográficas resalta cómo los mapas pueden perpetuar realidades geopolíticas obsoletas, ya que el retraso en reconocer a Sudán del Sur en los mapas reflejaba desafíos más amplios con el reconocimiento internacional y las relaciones diplomáticas. Número 45. Las distorsiones cartográficas engañosas del casquete de hielo ártico también están presentes en lugares donde nadie vive. Muchos mapas representan el casquete de hielo ártico como una masa de tierra sólida y permanente. Pero en realidad, el hielo ártico está constantemente cambiando, derritiéndose y volviéndose a congelar. Esta falta de representación de sus cambios casi constantes ha llevado a numerosos malentendidos sobre áreas como
el cambio climático y la navegación ártica. La naturaleza cambiante del hielo ártico es importante para los modelos climáticos globales y las rutas marítimas, especialmente a medida que el calentamiento de la Tierra acelera el proceso de derretimiento. Número 44. La distorsión de Groenlandia. No podemos enfatizar lo suficiente cuán dramáticamente la proyección de Mercator distorsiona Groenlandia. Para ponerlo en perspectiva, en los mapas de la proyección de Mercator, Groenlandia parece rivalizar con el tamaño de África, cuando en realidad África es aproximadamente 14 veces más grande. El impacto visual de esta distorsión debería servirnos a todos como un poderoso recordatorio de la necesidad de una interpretación crítica de los mapas. Número 43. La exageración de Europa. Los mapas del mundo hechos en Europa, como la proyección de Mercator, han, como podrías suponer, tendido a colocar a Europa en el centro y exagerar su tamaño de manera sutil o no tan sutil. Esta práctica de eurocentrismo ha influido ampliamente en las percepciones globales del continente durante siglos. Esta ubicación de Europa en el centro de los mapas refleja su dominio histórico tanto en la exploración como en la cartografía. Esto ha llevado a malentendidos sobre el tamaño e importancia relativa de Europa en comparación con otros continentes. En gran medida, esto fue impulsado y contribuyó a las narrativas coloniales sobre la inferioridad de los pueblos y países no europeos. Número 42. El desplazamiento de Hawái. Muchos mapas mundiales colocan a Hawái en un cuadro insertado, a menudo posicionado mucho más cerca de América del Norte que su verdadera ubicación. Esta práctica, aunque conveniente para la disposición del mapa, puede llevar a conceptos erróneos sobre la posición real de Hawái en el Océano Pacífico. Muchos turistas que vuelan a las islas por primera vez se sorprenden por la duración real del viaje, que dura cerca de 6 horas en un vuelo sin escalas desde Los Ángeles, casi la misma cantidad de tiempo que se tarda en volar de Nueva York a Londres. Número 41. La reducción de India. Una de las víctimas más impactantes del encogimiento del mapa de Mercator es el país y subcontinente de India. Esta disminución visual puede tener consecuencias de gran alcance, potencialmente influyendo en las percepciones de la importancia global de India, el potencial económico y el peso geopolítico. En realidad, India cubre un área inmensa de más de 1.2 millones de millas cuadradas, lo que la convierte en el 7º país más grande por superficie terrestre. Una representación precisa del tamaño de India es importante para entender su extrema biodiversidad, las variadas zonas climáticas y la escala pura de su impacto demográfico y económico en el escenario mundial. Hemos pasado por 10. Si pensaste que esos eran interesantes, apenas estamos comenzando. 40. El lago fantasma Chamay. Más allá de las distorsiones de tamaño e importancia, también existe una larga historia de mapas que crean geografías que no existen en absoluto. En un ejemplo prominente de esto, los mapas del siglo XVI y XVI del sudeste asiático a menudo presentaban un enorme lago interior llamado Chamay en la región de la actual Tailandia y Laos. Este lago inexistente, basado en malinterpretaciones de informes locales de los primeros viajeros y comerciantes portugueses, influyó en la comprensión europea de la geografía de la región durante siglos. El mito del lago Chamay refleja cómo los errores cartográficos alimentados por información incompleta o inexacta a menudo persisten con el tiempo y dan forma a los eventos mundiales. Las potencias europeas confiaron en estos mapas defectuosos al tomar decisiones sobre comercio y colonización, lo que llevó a una serie de expediciones equivocadas y cálculos estratégicos erróneos. Número 39. Número 39. El mito de la frontera en línea recta. Nuestra siguiente distorsión cartográfica tiene que ver con las fronteras y el hecho de que muchos mapas las representan como líneas rectas. En realidad, estas fronteras suelen ser mucho más complejas, siguiendo características naturales o reflejando acuerdos locales que no se capturan en representaciones de mapas simplificadas. La frontera entre Estados Unidos y Canadá proporciona un ejemplo impactante de este fenómeno. Aunque a menudo se representa como una línea recta a lo largo del paralelo 49, en realidad se desvía significativamente en varios lugares. La frontera se teje a través de los Grandes Lagos, se dirige hacia el sur para incluir Point Roberts, Washington y zigzaguea a través del estrecho de Juan de Fuca. Estas irregularidades reflejan negociaciones históricas, características geográficas y necesidades locales que a menudo se pasan por alto en las representaciones simplificadas de los mapas. Número 38. El aislamiento de Nueva Zelanda. Al igual que Hawái, debido a limitaciones de espacio, muchos mapas separan a Nueva Zelanda y la colocan en un recuadro.
Esta práctica, aunque práctica, puede crear conceptos erróneos sobre el tamaño y la posición de Nueva Zelanda. En realidad, Nueva Zelanda está notablemente aislada. Se encuentra aproximadamente a 930 millas al este de Australia, casi a 1.500 millas al sur de Nueva Caledonia y alrededor de 1.600 millas al suroeste de Fiji. Mientras tanto, la Antártida está a unas 3.100 millas de distancia. Este aislamiento extremo ha tenido muchas implicaciones para la identidad cultural de Nueva Zelanda, su biodiversidad y sus relaciones económicas. Mucha de la flora y fauna única del país evolucionó en aislamiento, mientras que su economía depende en gran medida del comercio a larga distancia. Comprender el verdadero contexto geográfico de Nueva Zelanda es crucial para apreciar su lugar distintivo en el mundo. Número 37. El desplazamiento del Ecuador. Otra distorsión de la proyección de Mercator tiene que ver con el Ecuador. Algunos mapas del mundo, especialmente los diseñados para uso en el aula, desplazan ligeramente el Ecuador. Esto es para ajustar mejor a Sudamérica en una sola página. Esta sutil distorsión es generalmente aceptada como necesaria por cartógrafos, geógrafos, científicos del clima y otros, ya que el Ecuador es un punto de referencia crucial para entender los patrones globales. 36. La isla mítica de Yggdrasil. Durante siglos, los mapas europeos presentaban la mítica isla de Yggdrasil en la costa oeste de Irlanda. Esta isla fantasma, profundamente arraigada en el folclore celta, persistió en los registros cartográficos hasta 1873, influyendo en la exploración marítima en el Atlántico Norte. Yggdrasil a menudo se representaba como una enorme isla circular con un río que la atravesaba en su centro, y su leyenda sirve como un ejemplo convincente de la intersección entre la mitología cultural y la cartografía. Destaca cómo las tierras imaginarias pueden adquirir un semblante de realidad a través de su inclusión repetida en mapas supuestamente factuales. Número 35. La distorsión de la Antártida. La distorsión de la proyección de Mercator no solo afecta al norte. Al igual que Groenlandia, también exagera enormemente el tamaño de la Antártida. En estos mapas, la Antártida aparece como una franja infinitamente larga que se extiende a lo largo de todo el fondo del mapa en lugar de su verdadera forma más circular. Esta distorsión tiene implicaciones para entender el papel de la Antártida en los sistemas climáticos globales, ya que las personas tienden a verla como un campo de hielo interminable e inmutable, en lugar de una biosfera vulnerable y que se reduce rápidamente. Número 34. El mito de la Tierra plana. En otros casos, algunos errores cartográficos en sí mismos han sido inventados. Contrario a la creencia popular, los cartógrafos europeos medievales no creían ni representaban ampliamente la Tierra como plana. Este malentendido, popularizado por escritores del siglo XIX, ha llevado a malentendidos generalizados sobre el conocimiento geográfico histórico. De hecho, la naturaleza esférica de la Tierra estaba bien establecida entre los europeos educados desde la antigüedad griega. Pero la persistencia del mito de la Tierra plana en la cultura popular refleja una mala interpretación de las cosmovisiones medievales y la comprensión científica. Número 33. El desplazamiento del primer meridiano. El primer meridiano, que define los 0 grados de longitud, no se estandarizó hasta 1884, pasando por el Observatorio Real en Greenwich, Londres. La decisión se basó en gran medida en el hecho de que para ese momento, el 72% del comercio mundial ya utilizaba gráficos que usaban Greenwich como el primer meridiano. Antes de eso, diferentes países usaban diferentes primeros meridianos, lo que llevaba a grandes discrepancias entre los mapas y complicaba enormemente la navegación internacional. La estandarización del primer meridiano fue un paso crucial en la modernización de la cartografía global. Número 32. El engaño del mapa de Vinland. El mapa de Vinland, supuestamente un mapa del siglo XV que muestra la exploración nórdica de América del Norte, fue oficialmente revelado en 2021 como una falsificación del siglo XX. Este elaborado engaño engañó a los expertos durante décadas y provocó numerosos debates sobre el contacto transatlántico precolombino. Ahora que se ha determinado de manera concluyente que es falso, la controversia del mapa de Vinland resalta los desafíos de verificar los artefactos cartográficos históricos. Hecho número 31. El pueblo falso de Argleton. Muchos otros engaños cartográficos también son de origen moderno. En 2009, se descubrió que Google Maps incluía un pueblo inexistente llamado Argleton, en Lancashire, Inglaterra. Esta llamada calle trampa en una plataforma digital demuestra cómo han evolucionado las técnicas de protección de derechos de autor para la era digital.
Los cartógrafos crean intencionalmente estas entidades ficticias para detectar la copia no autorizada de su trabajo. La breve existencia de Japón y su posterior eliminación nos muestran que incluso los sistemas avanzados de mapeo digital no están exentos de errores. Hecho número 30. La distorsión de Rusia. Al igual que Groenlandia y Alaska, la proyección de Mercator exagera significativamente el tamaño de Rusia, haciéndola parecer mucho más grande en relación con otros países. Aunque Rusia es efectivamente el país más grande por superficie terrestre, esta distorsión ha llevado a sobreestimaciones de su tamaño. Pero también hay un contexto histórico. Durante siglos, los rusos han estado muy conscientes, incluso temerosos, de posibles invasiones terrestres debido a su geografía relativamente plana y abierta, particularmente desde el oeste. El tamaño exagerado de Mercator ha ayudado a validar estas ansiedades históricas, reforzando una narrativa nacional centrada en la defensibilidad y la necesidad de un ejército fuerte. Aunque la distorsión tergiversa los tamaños relativos, también alinea fuertemente un sentido de vulnerabilidad geopolítica en la memoria colectiva rusa. Número 29. La mítica isla de Thule. Quizás nos sorprende, nuestra siguiente distorsión es otra isla falsa pero famosa. Los mapas griegos y romanos antiguos a menudo incluían la isla de Thule, descrita como el punto más septentrional del mundo. Su ubicación exacta variaba ampliamente en diferentes mapas, mostrando cómo los lugares míticos pueden convertirse en realidades cartográficas. Al igual que el Monte Olimpo, la leyenda de Thule refleja la fascinación de los antiguos griegos por lo desconocido. Número 28. El desplazamiento de Japón. Los primeros mapas europeos de Asia a menudo ubicaban a Japón mucho más al este de su ubicación real, a veces incluso posicionándolo directamente frente a California. Este error, basado en malas interpretaciones de las cuentas del temprano explorador Marco Polo, influyó en la exploración y el comercio durante siglos. La correcta ubicación en los mapas se volvería crucial más tarde para que los europeos establecieran rutas comerciales precisas. Número 27. La elongación del estrecho de Malaca. Otro error cartográfico de los primeros exploradores europeos exageró enormemente la longitud del estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia. Esta distorsión, basada en malentendidos de las prácticas de navegación locales, persistió nuevamente durante siglos e influyó en las rutas comerciales de especias. Número 26. La distorsión de África. Si pensabas que la reducción de India era severa, la distorsión es aún peor para el continente de África. En todos los mapas de proyección de Mercator, el continente africano aparece mucho más pequeño de lo que realmente es, lo que lleva a malentendidos generalizados sobre el verdadero tamaño del continente, que cubre aproximadamente 11.7 millones de millas cuadradas. Para dar perspectiva, África es tan grande que podrías caber a los Estados Unidos, China e India dentro de sus fronteras con espacio de sobra. Entonces, estamos a mitad de camino en nuestra lista de mentiras cartográficas. Si pensaste que las últimas 25 eran geniales, te va a encantar lo que viene a continuación. Número 25. La isla de Atlantis. La isla falsa más famosa de nuestra lista es sin duda Atlantis. Esta isla legendaria ha aparecido en numerosos mapas a lo largo de la historia, a pesar de que nunca ha surgido evidencia de su existencia. Su ubicación ha variado enormemente, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Mediterráneo. Constantemente referenciada tanto en la literatura como en la cultura popular moderna, el mito de la Atlántida sigue siendo uno de los ejemplos más prominentes de cómo los lugares ficticios pueden capturar nuestra imaginación. Número 24. El Dorado. El Dorado, la legendaria ciudad de oro, fue incluida en numerosos mapas europeos desde el siglo XVI hasta el XIX, alimentada por los relatos de los conquistadores de un rey dorado y una ciudad de tesoro. La leyenda resultó irresistible, a pesar de la falta de cualquier evidencia verificable de la exploración. El lago Parime, la supuesta ubicación de El Dorado en las tierras altas de Guayana, se convirtió en una característica cartográfica común, reflejando no la precisión geográfica, sino más bien los deseos europeos y el atractivo de riquezas incalculables. La ciudad mítica alimentó innumerables expediciones infructuosas y moldeó las percepciones europeas de Sudamérica. Número 23. La expedición del almirante Fonte. En el siglo XVIII, varios mapas incluyeron los supuestos descubrimientos del almirante Bartolomeo de Fonte en el noroeste del Pacífico. Pero el almirante Fonte nunca existió. Sus exploraciones ficticias, inventadas por un editor de Londres para generar expectación por las expediciones, fueron aceptadas como hechos e influyeron en la cartografía durante años. Número 22.
El mito de la Gran Muralla China. Contrariamente a la creencia popular, la Gran Muralla China no es visible desde el espacio a simple vista. Este mito, perpetuado por muchos mapas y globos, fue desmentido por el astronauta chino Yang Liwei en el año 2003. Pero eso no ha detenido a las personas de repetir el cuento hasta el día de hoy. Número 21. Regresa la isla Sandy. La isla Sandy, a veces etiquetada en francés como Isla de Sable o Isla Arenosa en español, es otra isla fantasma. Durante más de un siglo, supuestamente se ubicaba cerca del territorio francés de Nueva Caledonia. La isla se incluyó en miles de mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX en adelante. Aunque fue eliminada de los mapas franceses en 1974, la isla ganó amplia atención mediática y pública por permanecer en Google Maps en noviembre de 2012, cuando un barco de investigación australiano pasó por la zona y la descubrió. La isla fue rápidamente eliminada de los mapas y conjuntos de datos, incluyendo los de la Sociedad Geográfica Nacional y Google Maps. Número 20. La isla de Bermeja. La supuesta isla fantasma de Bermeja estaba ubicada en el Golfo de México y apareció en los mapas durante siglos. En 2009, un buque de investigación mexicano salió en busca con la esperanza de que estuviera allí, pero no logró encontrar ningún rastro de la isla, concluyendo que nunca existió. Su desaparición también tuvo implicaciones para las fronteras marítimas internacionales y los derechos de petróleo en la región. 19. El reino de Presbítero Juan. Los mapas medievales y renacentistas frecuentemente incluían el legendario reino cristiano de Presbítero Juan, un gobernante poderoso y virtuoso que se creía estaba ubicado en algún lugar del este, ya sea en Asia o África. Este reino completamente ficticio alimentó las esperanzas europeas de un fuerte aliado cristiano en sus guerras contra el Islam, influyendo en la exploración y diplomacia durante cientos de años. Se enviaron exploradores para localizar este reino mítico, y los diplomáticos buscaron establecer contacto, desperdiciando enormes cantidades de tiempo y dinero. 18. El estrecho de Anion. Otra pieza de especulación europea fue el estrecho de Anion. Este estrecho semimítico, documentado alrededor de 1560, fue creído por los cartógrafos modernos tempranos para marcar el límite entre América del Norte y Asia. Se suponía que permitía el acceso a un paso noroeste desde el Océano Ártico hasta el Pacífico. El verdadero estrecho fue descubierto en 1728, que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. El estrecho de Anayan generalmente se ubicaba cerca, pero a veces aparecía tan al sur como California. Número 17. Las islas falsas del lago superior. En la gran antigua tradición de incluir islas falsas, los primeros mapas de los grandes lagos de América del Norte incluían varias masas de tierra inexistentes en el lago superior. Estas islas fantasma, como la isla Philipot y la isla Pontchartrain, aparecieron en los mapas hasta bien entrado el siglo XIX y resultaron ser un punto de contención en las negociaciones territoriales entre los Tandabun-Terrier-Clouson, Ostao-Totar-Untosu y Gran Bretaña. Número 16. El Mar del Oeste. Al igual que la costumbre de Europa de inventar lagos, los mapas de América del Norte del siglo XVIII a menudo presentaban un enorme mar interior imaginario en el oeste americano, a veces etiquetado como Mar del Oeste o Mer del Oeste. Se creía que estaba conectado con el Océano Pacífico. Este cuerpo de agua mítico perduró en los mapas durante décadas. No fue hasta que los exploradores y colonos avanzaron hacia el oeste durante la expansión de los Estados Unidos que la verdad se hizo evidente. El mar nunca existió. Número 15. Terra Australis. El gran continente del sur. Los mapas europeos de la antigüedad presentaban un enorme continente del sur llamado Terra Australis, que se creía equilibraba las masas de tierra del hemisferio norte. Este continente hipotético apareció en los mapas entre los siglos XV y XV, XV mucho antes del descubrimiento real de la Antártida. Alimentó la exploración e influyó en las teorías geográficas, impulsando viajes en busca de sus costas. Los cartógrafos también usaron su licencia artística para llenar lo desconocido con costas y características imaginativas. 14. Las montañas de la luna. Las personas del mundo antiguo, especialmente los geógrafos griegos antiguos, estuvieron mucho tiempo curiosos sobre el origen del río Nilo en Egipto. Un comerciante llamado Diógenes informó que había viajado tierra adentro en África Oriental durante 25 días y había encontrado la fuente del Nilo. Informó que fluía de un grupo de montañas masivas llamadas las Montañas de la Luna debido a sus cumbres blancas y cubiertas de nieve.
Estos informes fueron aceptados como verdaderos por la mayoría de los geógrafos griegos y romanos, notablemente por Ptolomeo, quien produjo mapas que indicaban la ubicación reportada de las montañas. Más tarde, los geógrafos árabes, a pesar de tener mucho más conocimiento de África, también supusieron que el informe era un hecho e incluyeron las montañas en la misma ubicación. Siglos después, el explorador escocés James Bruce emprendería una expedición en busca de las montañas, determinando que probablemente eran las montañas de la actual Goyam, Etiopía. El número 13. Aglo, Nueva York, la ciudad de papel que se volvió real. En los años 30, los cartógrafos crearon la ciudad ficticia de Aglo, Nueva York, como una astuta trampa de derechos de autor diseñada para atrapar a cualquiera que copiara sus mapas sin permiso. Pero en un giro extraño, Aglo cobró vida propia. Para los años 1950, se estableció un negocio llamado Aglo Lodge Farms en la zona, nombrándose después de la ciudad falsa. Aglo continuó apareciendo en mapas hasta bien entrados los años 1990 e incluso hizo un breve cameo en Google Maps. En 2014, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reconoció su peculiar legado al agregar Aglo, no oficial, a su sistema de información de nombres geográficos. El pueblo ha continuado siendo un dato curioso favorito para los neoyorquinos en todas partes. Número 12. La isla de California. Uno de los errores cartográficos más famosos de la historia fue la representación de California como una gran isla, completamente separada de la América del Norte continental. Este malentendido no fue un error fugaz tampoco. Persistió obstinadamente en los mapas durante casi 2 siglos, desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVII. Primero, incluso, mientras los exploradores y cartógrafos recopilaban pruebas que demostraban la conexión de California con el continente, el mito de la isla perduró en la imaginación popular y en los mapas impresos. Número 11. El mito del Paso del Noroeste. Al igual que el estrecho de Anayán, muchos mapas históricos mostraban prominentemente una ruta marítima navegable a través de América del Norte, el famoso Paso del Noroeste. Este atajo mítico impulsó docenas de expediciones a lo largo de los años, algunas de ellas mortales, y apareció en los mapas mucho antes de su verdadero descubrimiento. Estas primeras representaciones impulsaron sueños de rutas comerciales más fáciles hacia Asia. El paso permaneció esquivo hasta que Roald Amundsen lo navegó con éxito entre 1903 y 1906. Número 10. Las montañas de Kong. Al igual que las montañas de la Luna, las montañas de Kong son una cadena montañosa legendaria trazada en mapas de África desde 1798 hasta al menos finales de los 1880. Se pensaba que las montañas comenzaban en África Occidental, cerca de la fuente de las tierras altas del río Níger, cerca de Tembukunda, en Guinea. A pesar del fracaso de numerosos exploradores para localizar la cadena montañosa, continuó apareciendo en los mapas hasta finales del siglo XIX. Los cartógrafos finalmente dejaron de incluir las montañas en los mapas después de que el explorador francés Louis Gustave Binger estableció que las montañas eran ficticias en su expedición de 1888 para trazar el río Níger desde su desembocadura en el Golfo de Guinea y a través de la Costa de Marfil. Número 9. El Mar del Sur de China. Una de las causas más comunes de disputas de mapas tiene que ver con reclamaciones políticas sobre recursos. El Mar del Sur de China es una de esas áreas, llena de afirmaciones cartográficas relacionadas con reclamaciones territoriales. La línea de 9 tramos de China de 1947, que abarca vastas extensiones del mar, es un ejemplo prominente de una reclamación cartográfica que carece de una base legal clara bajo el derecho internacional. Al representar esta línea en los mapas, China afirma reivindicar derechos históricos y soberanía, lo cual es impugnado por numerosos países vecinos. Esta afirmación cartográfica sirve como una herramienta poderosa en las maniobras geopolíticas, visualizando y reforzando efectivamente las ambiciones territoriales expansivas de China en la región, a pesar de las objeciones internacionales. Número 8. Columbus y el Nuevo Mundo. Posiblemente el error cartográfico más famoso de la historia, la afirmación de Cristóbal Colón de que había descubierto India, se derivó tanto de malentendidos geográficos reales como de esfuerzos deliberados para promover sus logros. La creencia de Colón de que había llegado a Asia y su persistente subestimación de la circunferencia de la Tierra condujeron a mapas inexactos con el Nuevo Mundo mucho más cerca de las Indias Orientales de lo que realmente estaban. Además de eso, Colón a menudo exageraba el tamaño y la riqueza de las islas que descubría, incitando a una mayor exploración e inversión. Estos engaños
jugaron un papel significativo en la formación de las percepciones europeas del Nuevo Mundo e influyeron en los viajes de conquista subsiguientes. Número 7. Mapas de propaganda alemana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los cartógrafos alemanes emplearon técnicas engañosas para reforzar su narrativa de victimización y justificar la agresión militar. Los mapas enfatizaban los territorios perdidos con poblaciones significativas de habla alemana después de la Primera Guerra Mundial, alimentando las reclamaciones irredentistas. Las globalizaciones exageraban la amenaza percibida de las naciones circundantes, representando a Alemania como cercada y vulnerable. El concepto de Lebensraum, o espacio vital, se ilustraba gráficamente en los mapas, proporcionando una justificación para la expansión hacia el este en Polonia y la Unión Soviética. Los mapas de propaganda reforzaban las nociones de superioridad racial alemana y el derecho a dominar Europa, manipulando la opinión pública y galvanizando el apoyo al esfuerzo de guerra, incluso cuando tergiversaban la realidad. Número 6. El incidente de la Tierra de Davis. Un mito de los mapas surgió en 1899, cuando el explorador antártico John Davis afirmó haber avistado tierra en la Antártida Occidental, lo que resultó en la adición de la Tierra de Davis a los mapas de la región. Sin embargo, las expediciones posteriores no encontrarían rastro de ella. Y como con otros ejemplos de esta lista, a pesar de la falta de cualquier evidencia, la Tierra de Davis permaneció en los mapas antárticos hasta bien entrado el siglo XX, impulsando los sueños de exploración antártica durante años. Número 5. La proyección azimutal equidistante y la brecha de misiles. Durante la Guerra Fría, la proyección azimutal equidistante, centrada en Moscú, a veces se utilizaba para amplificar la amenaza percibida de la Unión Soviética. Al colocar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el centro y estirar los continentes circundantes, esta proyección de mapa políticamente sesgada exageraba el alcance de los misiles soviéticos, haciendo que América del Norte pareciera más vulnerable de lo que realmente era. 4. Jerusalén como el centro del mundo. Los mapas europeos medievales, especialmente los producidos por los cruzados, a menudo colocaban a Jerusalén en el centro del mundo, distorsionando la realidad geográfica para reflejar la cosmología religiosa. Esta visión eurocéntrica y motivada religiosamente estaba impulsada por la idea de que Jerusalén era el Axis Mundi, o el centro del mundo, donde el cielo y la tierra se encuentran. Estos mapas no estaban destinados a una navegación precisa, sino más bien a inspirar fervor religioso e ilustrar un orden mundial divinamente ordenado, con Jerusalén como su corazón espiritual y físico. Número 3. El cuarto vacío. Históricamente, muchos mapas de la península arábiga representaban el Rub al-Khali, uno de los desiertos de arena continuos más grandes del mundo, como un área en blanco o sin características. Aunque el desierto está escasamente poblado, estos espacios en blanco en los mapas a menudo transmiten una sensación engañosa de vacío y falta general de importancia. En realidad, el Rub al-Khali tiene una rica pero oculta historia de habitación nómada, antiguas rutas comerciales y características geológicas únicas. Esta representación cartográfica, al omitir tales detalles, contribuyó a una visión occidental centrada en la región, ejemplificada por la película Lawrence de Arabia, que pasa por alto su significado cultural e histórico. Número 2. Mapas de elecciones. Los mapas políticos de hoy pueden llevar elementos engañosos. Un ejemplo común son los mapas electorales de Estados Unidos coloreados por condado, rojo para los republicanos, azul para los demócratas. Aunque visualmente impactante, este enfoque puede exagerar drásticamente el dominio de un partido. Eso se debe a que los condados rurales, que tienden a votar por los republicanos, cubren un área de tierra mucho mayor que los condados urbanos densamente poblados, que a menudo se inclinan hacia los demócratas. Como resultado, un mapa puede parecer abrumadoramente rojo, incluso en una elección donde el voto estuvo casi dividido o fue ganado por los demócratas. Esto puede crear un sesgo visual que favorece la geografía sobre la población, distorsionando la verdadera imagen del sentimiento público y el comportamiento de voto. Y finalmente, número 1, mapas de población. Como con muchos otros elementos en nuestra lista, casi todos los mapas modernos son engañosos al no representar con precisión el tamaño de la población. El área de tierra domina la narrativa visual, tanto en las proyecciones de Mercator como de Peter, lo que lleva a una percepción distorsionada de la demografía global. Canadá y Rusia parecen increíblemente vastos, lo que implica poblaciones significativas cuando en realidad sus poblaciones son relativamente pequeñas en comparación con su masa terrestre. Por el contrario, países densamente poblados como India y Bangladesh
parecen mucho más pequeños de lo que son, minimizando aparentemente su importancia global. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MathPack